Bienvenidas a la presentación de las 10 de la mañana. Contamos con el privilegio de tener al profesor Rodrigo Araya Campos, que dentro de otras cosas, un hombre de extensa experiencia en radio, aunque quienes lo conocimos, no necesariamente siendo estudiantes, no necesariamente sabíamos esta historia, pero fuimos introducidos a ella a partir de una experiencia de la teorización, de la puesta en práctica. Rodrigo fue jefe de prensa, director de Radio Estrella del Mar, entre otras. Les va a contar más. Y para muchas generaciones fue una figura importante, y lo sigue siendo, para pensar el trabajo del periodismo, la noción del periodismo y el trabajo real en las comunicaciones, siempre con cuestionamientos que son muy iluminadores y que tienen que ver con la realidad más cotidiana también con la que vivimos. Para nosotros es un honor tenerlo acá. Vamos a tener una horita, ahí les voy a explicar por qué, y luego vamos a tener chance de conversar con Rodrigo entre nosotros en el café, aunque entiendo que esta es una charla muy abierta, por supuesto, a interrupciones. Rodrigo, el escenario es tuyo y me voy a sentar. Agradezco mucho que me hayan invitado. Me hace volver a un tema que está presente en mí, pero que ya no lo desarrollo prácticamente. Se trata de la tradición latinoamericana, si es relevante y si estamos lejos o cerca de esa tradición. Escuché hablar de Amarc a alguien. Yo soy de la época en que Amarc todavía no existía. En América Latina existía solo Aler. Después alguna gente Aler, sobre todo el, ¿cómo se llama? El Vigil, el López Vigil, como que ahí hubo unas discusiones, unas peleas. Está Amarc, está Aler. Entonces les quiero decir que efectivamente yo he estado cerca de esta tradición. Yo tengo ya 62 años y nací el 62, los del 62 estamos cumpliendo 62 este año, y entonces estoy metido en estos temas desde mediados de los 80. Para partir, un número que para ustedes es un número maldito, ¿no? El 18.168, la ley. Entonces, el tema es el sentido de la modificación. ¿Por qué llegan a la legislación chilena las radios comunitarias? Y esto parte del 90, con la llegada de la democracia, con el término de la dictadura. Y fíjense que lo que pasa es súper interesante, porque la Archi se enoja con las radios comunitarias, por los motivos que sea. La segunda armónica los molestaba, les quitaba algunos auspiciadores, lo que sea. Pero se enoja. Son radios que no tienen concesión, entonces tienen que andar peleando un espacio entre el 88 y el, ¿cuánto es? El 107. Entre el 88 y el 107 tienen que andar ahí peleando un espacio. Y entonces Archi dice, cierren estas radios. Eso es lo que le pide al gobierno. ¿Y qué se cacha? Que estas radios no eran ilegales. Se cacha que eran radios alegales. ¿Cuál es la diferencia? Ilegal es que está contra la ley. Alegal es que la ley no las considera. Porque en Chile las radios no estaban pensadas para transmitir en espacios territoriales acotados. Estaban pensadas para transmitir lo más lejos posible. De hecho, si ustedes postulan a una radio comercial, me carga el nombre, pero en fin, lo mínimo en FM son 250 watts, ¿no? Y lo máximo 1 kilo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en la legislación chilena no estaban consideradas? Porque la radio nunca se pensó para llegar cerca. De hecho, ¿por qué transmitíamos en radios AM? Siempre y cuando, considerando que la radio AM tiene una peor relación energía consumida versus energía irradiada. En las FM es mucho mejor. En las radios AM, la torre no hay torre, efectivamente eso es una antena y por lo tanto se irradia. Entonces tiene que estar más cercado, tiene que estar más protegido. Yo la primera vez que me quise subir a cambiar un foco arriba me dijeron, espérate que se apague porque esto tiene electricidad. Yo no tenía idea de eso. Entonces, ¿por qué transmitíamos en radios AM? Porque las FM se caen al primer cerro, al primer obstáculo natural, chao, no se transmite más allá.
La AM no, pues se va hasta estratosfera y ahí empieza a rebotar. Y por lo tanto puede llegar más lejos. No es un problema de calidad de sonido, no es un problema de mal uso de la energía irradiada. Las radios siempre quisieron llegar más lejos y por eso tenían 10 watts. Yo trabajé en la radio estrella del Mar d'Ancud, como dijo Jorge, y la radio estrella del Mar d'Ancud tenía 2 sistemas irradiadores, por lo tanto no daba una onda circular, sino que más bien una onda, no sé cómo se llama esto en geometría, pero una onda que se podía expandir de un modo más apropiado para el archipiélago, no todo se iba para el Pacífico, digamos, ¿no? Entonces, varios de aquí, sí, no soy el más viejo, pero por ahí ando, varios de aquí escuchaban onda corta, y la onda corta podía llegar de cualquier lugar, porque las radios estaban pensadas para llegar lejos. Entonces a ahí se le ocurrió que alguien quería tener una radio de 1 watt, de 20 watts, de 50 watts, ¿no? Siempre se pensó en la radio lejos. Entonces no se contempló esto. ¿Cómo reaccionó el gobierno? De un modo, yo creo que a las presiones de la Archi, declaró ilegales las radios. Eso fue lo primero que hizo. Solo las radios que tenían de 250 watts para arriba, en esa legislación, se podían considerar radios legales. Entonces el primer paso fue transformar las radios a legales o ilegales. Esto ha sido a mediados del 90, principios del 91. Traté de hacer una búsqueda de la ley, pero no la encontré. Parece que Jorge cacha más de esto por el recorrido que hizo. Entonces, luego las radios dejan de ser ilegales y empiezan a ser legales. ¿Por qué? Porque la 18.168 se considera las radios que se les denominó con una expresión descriptiva de pequeña cobertura. ¿Ok? Y ahí nacen las radios del watt, ¿no? Que podían llegar hasta 20 si es que la dispersión poblacional o la extensión geográfica sí lo ameritaba. Pero fíjense, la lógica ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con que la radio nunca se pensó para territorios acotados. Se pensó para llegar lo más lejos posible. ¿Por qué? Porque el paradigma que movía esto, la idea que había detrás que movía esto, indicaba que las radios debían llegar por el aire, punto. Y la radio comunitaria, ¿con qué tiene que ver? Con radios que además de llegar por el aire, llegan por la tierra. Entonces no puedes tener una radio en onda corta que transmita de aquí a Moscú, aunque en realidad la experiencia que nosotros conocemos que Radio Moscú transmitía de allá para acá, no puedes tener una radio de onda corta porque vas a llegar a lugares por el aire donde físicamente no te va a ser posible llegar por la tierra. Esa es la lógica. Entonces las radios comunitarias, en el origen de la tradición latinoamericana, son radios que además de llegar por el aire, quieren llegar por la tierra. Oiga, bueno esto. ¿Por qué? Porque las radios cuando llegan únicamente por el aire, entienden que son medios todopoderosos. De hecho, en la tradición académica se les conoce también como aguja hipodérmica. Se cacha como una aguja hipodérmica que se mete a la piel y que deposita en la cabecita de las personas las ideas que quiere y las personas hacen eso. En mi época de radialista, la Coca-Cola era el principal anunciante, entonces la expresión era, ¿por qué la gente toma Coca-Cola? Porque la radio dice, o la televisión dice, tome Coca-Cola. ¡Oh! Y a todos se les olvidaba que la Coca-Cola con hielo, heladita, por Dios que rica, ¿no? Esa parte se nos olvidaba, pero la idea era que llegan. ¿Y por qué? Porque se pensaba que este era el modelo, emisor, mensaje, receptor, feedback. Lo pongo intencionalmente en inglés para que se distinga la F de feedback, retroalimentación, de la M de mensaje. Entonces, con este modelo comunicacional se piensa que para lograr el efecto deseado se necesitaba que las personas, lo único que se necesitaba era emitir mensajes. Nada más, solo emitir mensajes. Por favor, deja de escribir. Por favor, deja de escribir. Por favor. ¡Dejó de escribir! ¡Qué impresionante! Entonces ustedes van a decir, ¿y por qué dejó de escribir? Porque le emitiste el mensaje, po. Eso van a decir las radios. Después voy a explicar que no deja de escribir porque yo haya dicho un mensaje. Entonces,
¿Por qué las radios comunitarias en la tradición latinoamericana? Porque las radios además tienen que llegar por la tierra. ¿Y por qué es esto? Porque se busca que las radios estén al servicio de la expresión comunitaria, de la comunicación grupal y además del diálogo entre las personas. Porque hay un cambio en el concepto de comunicación. ¿Cuál es tu nombre? Jorge no deja de escribir porque yo se lo diga, sino porque entre ambos hay una relación en este minuto. Yo soy el profesor y él es el alumno. Me carga que ustedes sean los alumnos, pero ese es el tipo de relación que tenemos. De hecho, estaba atendiendo como si yo dijera cosas interesantes. Jorge deja de escribir por eso, por el tipo de relación que se construye. Yo nunca hablé con mi hijo de sexualidad, esa pega la hizo más bien mi señora, y cuando mi señora quiso hablar con mi hijo mayor de sexualidad, mi hijo mayor le dijo: mamá, esos temas no se hablan con los papás. Se cacha, es la relación la que manda, no es el mensaje. Tú no le haces caso al mensaje, le haces caso a la relación. Y ese cambio comunicacional viene en América Latina por la idea del diálogo entre las personas. Pensé que venía otra cosa. Entonces, las radios que llegan únicamente por el aire están convencidas que la capacidad transformadora de la sociedad está en los mensajes. Yo voy a decir, sean felices y adivinen qué, la audiencia va a ser feliz. Voten por este y adivinen qué, la gente va a votar por este. Vamos y protestemos y adivinen qué, la gente va a ir y va a protestar. Y en realidad después llego yo y los otros 6 convencidos a la protesta. Sin embargo, las radios que además llegan por la tierra, lo que se plantean es que hay que poner la radio al servicio de la organización comunitaria en el territorio. Y la pregunta, por lo tanto, viene: ¿cómo se puede poner la radio al servicio de la organización comunitaria? Este cambio va a tener que ver fundamentalmente con un cambio en el concepto de comunicación. En América Latina, para achicar la lista, porque sería una lista enorme, hay 3 personas que a mí me parecen claves para esto. Uno, Paulo Freire, que como Marcelo es un brasilero que hizo casi toda su vida académica en Chile. Claro que él producto de un exilio, lo de Marcelo es producto de una, no sé de qué, pero no es por exilio. Antonio Freire es más bien conocido por la gente que hace educación, pero en el libro de la pedagogía del oprimido hay todo un capítulo sobre la relación profesor-alumno como una relación comunicacional. Un segundo que es menos conocido, que es Antonio Pascuali, un venezolano que tiene una reflexión maravillosa sobre la comunicación, aunque es re poco citado. Y un tercero que yo lo menciono porque para mí es un gallo súper relevante en esto, que es un obispo católico, Juan Luis Isern, que es el obispo y él fue obispo de Ancudo. Ya por edad pasó a los 75 y ya es obispo emérito. ¿Cuál es la diferencia con esto? Que se trata de compartir la subjetividad entre las personas. ¿Qué es la subjetividad? Aquello que yo no puedo comprobar. Por ejemplo, el odio. Yo no puedo comprobar si alguien me odia o no. Por ejemplo, el amor. Yo no puedo comprobar si alguien me ama o no. Piensen en lo siguiente: alguien que les regala todos los días chocolate. Entonces, uy, cuánto me ama, me regala todos los días chocolate. Y en realidad te está tratando de provocar diabetes, po gallo. Entonces es un profundo odio. Todos aquí conocemos ejemplos de familias que el día del funeral del papá se enteran que el papá tenía sucursal, ¿no? Me tocó conocer un amigo que incluso en la sucursal el papá le había puesto a los hijos los mismos nombres que en la familia original, para no confundirse. Miren qué gallo astuto. Todos conocemos eso. ¿Qué estoy tratando? Todos hemos sido engañados. ¿Por qué hemos sido engañados? Porque hay ciertos aspectos de nosotros que el otro no puede comprobar, que tiene que ver fundamentalmente con las ideas, los sentimientos, la ideología, la cultura, los pensamientos, etc. Como no lo puede comprobar, se tiene que quedar con un sucedáneo, igual que el café, con un reemplazo. ¿Y cuál es ese reemplazo? Lo que el otro dice sobre su subjetividad. Yo soy católico, yo soy marxista, yo soy republicano. Tengo que creer en eso o no creer. Por lo tanto, en este encuentro de
comunicación se producen dos regalos en simultáneo. Al regalo de la revelación, porque yo no tengo por qué contarte cosas de mí, se le ofrece el regalo de la fe, no la fe religiosa, por favor. Yo te creo en lo que dices. Y eso es lo que produce que la comunicación tenga tres productos simultáneos. El yo otro, que no es un otro yo como una proyección del yo, el yo otro y el nosotros. Surgen simultáneamente. Y por lo tanto en la comunicación yo no le comunico al otro. Yo gracias al otro conozco mi subjetividad. Ese es el cambio comunicacional. Ese es el cambio de paradigma. Entonces, lo que va a hacer esto es que va a plantear que los medios no comunican, los medios difunden. La comunicación es únicamente posible a nivel interhumano. De hecho, yo ni siquiera me puedo comunicar con los animales, lo cual no significa que los animales entre ellos no se comuniquen. Pero yo a mi gato le digo, me echaron de la pega y el gato mueve la cola. Le digo, me duplicaron el sueldo y el gato mueve la cola. ¿Se cacha? Yo no entiendo la subjetividad de los gatos. Yo dispongo de un sistema de la expresión y de la comprensión de subjetividades humanas, pero no disponemos de un sistema para la expresión y para la comprensión de subjetividades no humanas, lo cual no significa que otros seres que comparten con nosotros el planeta no tengan subjetividad. Entonces, si la comunicación, y en América Latina, ya, ese es un tema, el cambio de paradigma. Un segundo tema, ¿cómo se llaman estas? A lo mejor a ustedes el nombre radio comunitaria les carga, porque es así como radio rasca, se cacha como una suerte de pariente pobre de las radios verdaderamente buenas. O sea, que ganate en la voz de Romo, pero no tengo la voz de Romo, los más viejos cachan de quién estoy hablando. ¿Cómo se llamaba? ¿Petronio? Petronio. Ok, entonces, hay un mexicano que dijo que en América Latina para esta corriente de comunicación habían surgido como 50 nombres. La expresión radio comunitaria, desde mi perspectiva, es una expresión descriptiva que busca describir que una radio participa en una comunidad, punto. Pero no es conceptual, no hay un concepto detrás de ella. Los conceptos principales, creo yo, han sido estos tres. Es una radio y además hay como una línea de tiempo en esto que estoy diciendo. El inicio se les entendió como radios alternativas. La pregunta es, ¿alternativa a qué? Alternativa al discurso oficial, sea lo que sea el discurso oficial, pero eso estamos pensando. Perdón, me equivoqué en la línea de tiempo. Lo primero es las radios populares. Ustedes hagan como que está bien, por favor. Radios populares. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene la voz de lo popular? Y aquí, en América Latina, estábamos súper influidos por unos alemanes que su pensamiento fue rápidamente acogido en América Latina, que se le suele conocer como la Escuela de Frankfurt, donde lo que planteaban era lo siguiente: el sector popular está alienado por los mensajes de los medios masivos. Entonces la pregunta es lo siguiente: si el sector popular está alienado y yo le voy a dar micrófono al sector popular, ¿de qué va a hablar? De las alienaciones de las cuales fue víctima por los medios. El símil de hoy, como hoy día se plantea esto, es un rayado típico en las paredes de nuestras ciudades que dice: enciende la mente, apaga la tele. ¿Se cacha? O sea, la tele es más poderosa que nosotros, entonces no podemos luchar contra ella. Apaguemos la tele para poder encender la mente. Esta idea de los medios poderosos y la audiencia débil estaba también presente en estos hombres de la Escuela de Frankfurt, fundamentalmente en Horkheimer y Adorno. Entonces la pregunta crítica que se hizo es: ¿quién puede hablar por lo popular sin estar alienado? Y la respuesta fue súper simple: nadie del sector popular, porque todo el sector popular está alienado. Entonces se sale de la idea de la radio popular o el concepto de comunicación popular y se entra al concepto de comunicación alternativa. No se trata porque para ser popular hay que enviar mensajes alternativos. Pero la pregunta es: ¿alternativo a qué? ¿O a quién? Y la respuesta es: a los medios oficiales.
En Chile diríamos al mercurio, ¿no? Recuerdan, los que tengan más recuerdo de eso, el mercurio miente. Entonces hay que ser alternativo al mercurio. Pero ojo, hay una cosa que es bien curiosa. Se es alternativo en los contenidos, pero no en la relación con la audiencia. La relación con la audiencia, los medios alternativos, es exactamente la misma relación con la audiencia del mercurio. Ustedes escuchan y yo hablo. Entonces, no basta con ser alternativo en los contenidos, se necesita ser también alternativo en la relación, porque nosotros, más que entender los contenidos, entendemos la relación. Un típico ejemplo que yo les planteo en clase a los alumnos cuando me meto en estos temas. Cuando su mamá o su papá los llama, ¿cómo cachan ustedes que acaban de mandarse un condoro y los van a retar? Cuando a mí mi mamá me decía, Rodrigo Edgardo, yo le decía, ya voy, iba todo el rato pensando, ¿qué hice? Porque sabía que me iban a retar. Pero cuando me decía, Rodri, no sé por qué me decía así, a mí me carga, yo decía, bien, me van a felicitar. ¿Se cacha? Ustedes por el tono de voz ya saben qué tipo de relación van a tener. Entonces, ¿cómo se cambia la relación con la audiencia? Y ahí viene la tercera denominación, yo me siento militante de esta tercera denominación, que es radio participativa. ¿Qué significa participar? Participar tiene tres implicancias, que desde mi perspectiva son ideales, pero ayudan a entender la utopía, hacia dónde nos movemos. Formar parte, tener parte y tomar parte. Formar parte es sentir que yo integro un cierto nosotros, que soy parte de una determinada identidad. Tener parte es que hay acciones del nosotros en las cuales yo participo. Por lo tanto, tengo parte de eso. Y tomar parte porque toda acción humana genera algo. Y yo tengo un derecho a usufructuar de aquello generado. A veces lo único que genera es felicidad, alegría. Y yo tengo derecho a sentirme feliz y alegre. Por lo tanto, si vamos a participar, deberíamos poder formar parte, sentir que somos el nosotros, tener parte, sentir que yo puedo participar en lo que se haga y tomar parte. Ojo, la segunda, el tener parte, es lo más complicado. Porque la pregunta es cómo yo organizo acciones, actividades que sean inclusivas y no excluyentes. Para poder participar, entonces, ¿qué se requiere? Conocimiento compartido. Mis papás nos decían a los 3 hijos, planifiquemos en conjunto las vacaciones, cuando ya estábamos más grandes. ¡Ya! Y nosotros decíamos, vamos para allá, no hay plata, vamos para allá, no hay plata. Entonces decíamos, oye, si no nos hablan de cuánto hay en la cuenta corriente, yo no puedo participar de la decisión. Necesito conocimiento compartido, pero además necesitamos decisiones compartidas. No significa unánimes, pero compartidas. Y finalmente, acciones compartidas. Insisto que esto es un ideal, pero sin esto no habría, desde mi perspectiva, participación. ¿Por qué la participación no es un desafío? Por un diagnóstico súper básico de comunicación. Hay emisores privilegiados y receptores pasivos. ¿Qué es un emisor privilegiado? Alguien que puede hacer uso de la palabra. ¿Y quién es un receptor pasivo? Alguien cuya única labor en la relación comunicacional es escuchar. Es medio suicida que yo diga esto, considerando que todos ustedes están escuchando, yo soy el único que está hablando. Pero en fin, entonces, esto hace que un uruguayo, Mario Kaplún, planteara que la televisión es el tuerto que le habla a los paralíticos. Duro, ¿eh? ¿Y quién es la radio? El sordo que le habla a los mudos. Oye, pero ojo, a mi radio la gente puede llamar por teléfono, pero no es lo mismo llamar por teléfono y que tú deseas sacarlo al aire que participar en el diseño de la programación. No es lo mismo porque además van a llamar por teléfono los mismos de siempre. De hecho, en algunos programas, incluso de radio como La Cooperativa, o sea, con una audiencia de varias cientos de miles de personas, de repente dicen, miren, nos está llamando nuevamente la Elcita, o Don Pedro, o quien sea. ¿Se cacha? Van a llamar
los mismos de siempre, y ustedes deben tener esa experiencia en sus radios. Yo pregunto a la gente en los cursos, a los alumnos, y me dicen, sí, los mismos de siempre intervienen en cualquier clase. Hay gente que por algún motivo tiene la capacidad de hablar en público y otra gente que más bien siente que lo suyo no es hablar. Entonces, el problema es cómo rompo con la lógica de emisores privilegiados y receptores pasivos. ¿Qué hicieron las radios? Formaron equipos de comunicadores. Y para formar equipos de comunicadores se desplazaban por la tierra. En algunas partes se llamaban periodistas comunitarios, en otras partes, como en la Estrella del Mar, los llamábamos comunicadores populares, pero se les formaba, se les preparaba, se les capacitaba para producir mensajes que luego fueran reproducidos por la radio. ¿Ok? De este modo se superaba este diagnóstico muy inicial, muy simple, de que iba a haber ciertos emisores privilegiados y ciertos receptores pasivos. El tema es súper simple. Para que los otros hablen, tú te tienes que callar. Me lo estoy diciendo a mí mismo. Ya les dije que me interrumpieran la vez que quisieran, porque además estos temas, me aprieto play, tengo incontinencia verbal, entonces el resultado puede ser un desastre. La primera radio que parte con esto, a fines de los 70, en América Latina, es Radio Latacunga. Es una experiencia que yo les sugiero que conozcan, que se metan, etc. Además está cerca del volcán Cotopaxi, que según los ecuatorianos, por la curvatura de la Tierra, es el punto de la Tierra más cercano a la Luna, aunque no es el pico más alto, digamos, no es los Himalayas, no es la Aconcagua, pero sí sería el punto más cercano. Latacunga es una radio que partió instalando cabinas de grabación en lugares lejanos a donde estaba ella para que la gente que ellos formaban, equipos de comunicadores, pudieran grabar sus programas. Estamos hablando de cassette que se enviaban a la radio por bus. Esa era la instantaneidad, no es como ahora que lo mando por WhatsApp, digamos, ¿no? Esta radio es creación del obispado de Latacunga, de un obispo con una cachativa pero impresionante. Ahí está el logo, porque a la radio lo que le interesaba era que se pudiera contar la vida del pueblo. De repente nosotros en historia aprendemos tanto fechas de batallas, nombres de héroes, que es una historia sin personas, sin ciudadanos. Es una historia solo de líderes. La pregunta es cómo yo puedo hacer una historia con personas, con caras, con rostros, con anhelos. Latacunga es como la inicial de esto, desde mi perspectiva, en América Latina. ¿Qué se requiere? Se requiere formatos que alienten la inclusión y no la exclusión. Los que somos más viejos recordamos que en las FM todas las voces eran como medias graves, ¿no? Y entonces parecía que para hablar en FM, no. Y si no decía ahí todas las S's, no era buen locutor. Y es una tontera, porque en Chile nadie dice todas las S. Incluso los locutores que creen que dicen todas las S, al ratito ya se están comiendo las S. Si en Chile nos comemos todas las letras posibles, digamos, por eso decimos pa. ¿Ok? Entonces, un solo ejemplo, el formato de la entrevista. Habitualmente en la escuela de periodismo se dice que las entrevistas son para obtener los antecedentes que permiten responder las 6 preguntas básicas. ¿Qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué? Curiosamente en la escuela de periodismo el para qué no es relevante, pero eso es otro debate. Entonces, en comunicación popular, los cuadernos de ALER, de formación de ALER, hablaban de la AAA, pero esto después como que se cayó un poco por el tema argentino, la AAA, lo que ahí significaba, etc. Entonces, ¿qué significa AAA? Preguntas de aclaración, de análisis, de acción. Pongamos un ejemplo. Hay un choque. Converso con un vecino. Aclaración, ¿qué pasó aquí? Análisis, ¿por qué pasó? Y acción, ¿y qué van a hacer ahora? Fíjense que lo último es relevante. ¿Qué van a hacer ahora? Porque obliga al entrevistado a pensar en qué va a hacer. Porque a lo mejor no lo tenía pensado y efectivamente a lo mejor la comunidad puede hacer algo sobre los choques. Contratar cabros chicos para que les tiren piedra a los que pasan muy rápido, digamos. Que no hay mucha diferencia entre esto y un lomo de toro. A los lomos de toro en Ecuador le dicen Paco, pero Paco
es el modo en que en Chile llamamos a los policías, en Ecuador no me acuerdo cómo le llaman, pero dicen Paco echado. Se cacha un Paco que está durmiendo siesta, pero que además controla la velocidad. El lomo de toro es eso, ¿no? Un Paco echado porque controla la velocidad. Los cabros chicos tirando piedra con onda, en lugares donde hay álamo es re fácil hacer onda, podrían hacer exactamente la misma pega. ¿Cómo lo hacemos? Pero si no hago preguntas de acción, estoy tratando al entrevistado únicamente como una fuente de conocimientos y no como una persona que puede intervenir sobre su sociedad. Entonces, las diferencias con las... Tuve harto rato pensando en cómo les ponía y decidí poner emisoras tradicionales para no meterme en el debate de cómo llamamos a las otras emisoras nosotros. ¿Cuál es la diferenciación entre entre la radio comunitaria, según este proyecto latinoamericano, y la radio otra? Las radios entre la radio comercial y estas radios comunitarias no se va a entender en el producto. No está en lo que sale al aire, sino que está en el proceso. ¿Cómo se hizo para que ese programa llegara a salir al aire? ¿Cómo se produjo? Ahí está la diferencia. La radio es una chiva para poder generar diálogo en el territorio. Porque el objetivo no es decir cosas para que cachen lo inteligente que soy, lo bien que hablo, etcétera, etcétera. Aunque es probable que algunos, los que todavía no están durmiendo, piensen que yo soy inteligente y que hablo bien. Sino que el objetivo es cómo yo puedo incentivar conversaciones en la comunidad sobre los temas que a la comunidad le importan, no los que a mí me parece que a la comunidad les debiera importar, que son dos cuestiones distintas. Es decir, dejar de preocupar a la audiencia y ver cómo yo puedo ocupar a la audiencia. Aunque les parezca, aunque no están de acuerdo conmigo, en Chile casi no hay noticias de delincuencia. ¿Ven? No están de acuerdo conmigo. En Chile hay noticias sobre actos delincuenciales, pero no sobre delincuencia. Y no es lo mismo. La delincuencia en Chile se trata como un problema que no tiene origen. Por lo tanto, solo hay que combatir los síntomas, no la causa. ¿Y para qué sirven los actos delincuenciales? Para preocuparse. Ayer estacioné el auto en el centro de Viña. Yo vivo en Villa Alemana, pero voy a Viña cada cierto tiempo, no vivo en Santiago. Y una persona me dice, yo se lo cuido. Y yo le digo, ¿corre algún peligro? Sí, aquí roban mucho. No creo. No, si es verdad. No creo. No, si es verdad. Se cacha. Me quiere preocupar. Y yo no quiero preocuparme, yo quiero ocuparme. Yo quiero poder participar en la definición de los temas públicos de mi territorio. No quiero ser postergado. Entonces, ¿cómo pasamos de unos medios, de un periodismo que preocupa a un periodismo que ocupa? ¿Y cómo puedo usar la comunicación para esto? ¿Esto con qué tiene que ver? Y por aquí la diferenciación, la propuesta de radio comunitaria. En la sociología europea de finales, principios del siglo XIX, principios del siglo XX, se trabajó una oposición entre sociedad y comunidad. ¿Qué era una sociedad? Ahí está dicho, yo lo voy a tratar de explicar en simple. Es un lugar donde la gente tiene fundamentalmente relaciones contractuales. Fíjense que si ustedes en Santiago van a una farmacia y saludan a la cajera, buenos días, ¿cómo está usted? A la persona que atiende, esa persona se va a sentir absolutamente complicada y le va a decir, dígame, ¿qué quiere? Porque tiene un tiempo para atender y si no cumple con ese estándar la castigan. ¿Se cacha? ¿Por qué el cajero automático? Porque si yo voy al banco y trato con el cajero, nos vamos a terminar conociendo, vamos a echar tallas, vamos a organizar el partido del fin de semana entre el sindicato del banco y la empresa donde yo soy el junior y vengo a depositar y todo es más lento. Entonces se quiere un vínculo rápido, porque las relaciones en la ciudad son contractuales, por eso nadie quiere la ciudad, porque a la ciudad vengo por salud, por recreación, por trabajo, por educación, no porque ahí esté la gente que yo quiero. Sin embargo, en la comunidad las relaciones no son contractuales, las relaciones tienen valor en sí mismo. Yo no te quiero para, yo te quiero por. Alguien aquí había de Puerto Montt, en Chiloé, en
Los de Chonchi tienen una canción que dicen, no somos de Chonchi, o sea, somos de Chonchi, no somos gente na. Me costó en entender que decían no somos gente na, hasta que me lo explicaron de un modo súper simple. Golpean la puerta, la mamá manda al cabro chico y dicen, ¿quiénes son? Los Velázquez, los Altamirano, ¿no? Estoy tratando de recordar apellidos de la zona. Entonces, bien, pues. Y cuando es alguien que él no conoce, ¿saben lo que dice el cabro chico? Es gente. Entonces los de Chonchi no somos gente na, porque nos conocemos. La comunidad es un lugar donde las relaciones tienen valor per se, por sí. Por eso la gente, en lugares pequeños, toda la gente se saluda. Porque tenemos que ser en comunidad, tenemos que juntarnos. Y a mí me importas tú y te saludo. ¿Se imaginan en Santiago, si ustedes suben al metro y se les ocurre saludar a todas las personas con las que ven, con las que están? En Santiago, para poder subirse el metro en algunas estaciones en horas punta, en otros países dicen horas pico, yo no sé cómo nos censuran eso. En horas punta, tú tienes que pensar que lo que hay ahí no son personas, no son seres humanos, sino que son obstáculos que tú tienes que superar. Porque si no peleas a codazo firme, no te subes al metro. Eso es una sociedad. ¿Qué es una comunidad? Pasa usted, no, después de usted. Se cacha. Obviamente que estoy exagerando, pero tiene que ver fundamentalmente con esto. Todos los que vivimos en lugares pequeños sabemos que en los lugares pequeños hay menos posibilidades de verse enfrentados a hechos delictuales o de violencia que en ciudades donde las relaciones son puramente contractuales. Entonces, ¿de qué se trata una radio comunitaria? De cómo podemos transformar nuestras sociedades en comunidades. ¿Esto con qué tiene que ver? Con que cambia la pregunta. La pregunta era, ¿qué hacen las personas, qué hacen los medios con las personas? ¿Por qué toma Coca-Cola? Porque la tele dice Coca-Cola. Entonces los vuelven tontos, ¿no? Apaga la tele, prende la mente. La pregunta es, ¿qué hacen las personas con los medios? Y las personas con los medios lo que hacen es construir un presente social compartido. La primera radio fuera de Santiago en la que yo trabajé, año 86, fue Radio Presidente Ibáñez de Punta Arenas. Y en Punta Arenas existe la Prensa Austral, que tiene un sitio web. ¿Saben ustedes quiénes son las principales personas que visitan la versión web de la Prensa Austral? Los magallánicos que viven en Viña del Mar. ¿Y por qué la visitan? Porque quieren seguir sintiéndose magallánicos, po. ¿Quiénes son las personas en Suecia que escuchan las radios chilenas por web? Chilenos. ¿Se cacha? El presente social compartido, sentir que yo integro un nosotros, pero para eso tengo que saber qué pasa. Todos cachamos más o menos que Chile ayer empató. Pues somos chilenos. Si yo les digo Monsalve, ustedes me dicen no te acepto un pisco sour. Y porque todos cachamos esto, somos chilenos. Y lo que circula en los medios nos hace vivir en un presente social compartido. Y ese presente social compartido puede ser incluyente o excluyente. El que construyen los medios que quieren llegar lo más lejos posible y que quieren llegar únicamente por el aire es un presente social compartido excluyente, porque solo algunos tienen derecho a participar ahí. Miren. En estos medios, como Canal 13, en la reciente elección de alcalde, dijeron, ¡qué sorpresa! Perdió, ¿cómo se llama? Rubilar, ¿no? Perdió Carla Rubilar y ganó Matías Toledo. ¡Qué sorpresa! La pregunta es, ¿sorpresa para quién? Porque al decir qué sorpresa pareciera que todos fueron sorprendidos. Y la misma Tele 13 lo contesta, po. En su época, dirigente social prefería invitar cantantes con los cuales tuvo un fuerte contenido y la relación era muy sencilla, llegar a más gente. Y así que es lo que hizo muchas redes sociales del territorio. No redes digitales, no estamos hablando de TikTok, de WhatsApp, no, redes sociales. Contacto, conocer a las personas quienes son los principales dirigentes de ahí. ¿Para quién fue una sorpresa? Para los que hacen análisis político desde sus sillas, desde su escritorio en el centro de Santiago o en Sanhattan. Pero para los puentealtinos todos sabían que iba a ganar Toledo por una razón súper simple. Porque conocen el territorio, conocen las redes. Ustedes viendo los grupos de WhatsApp que tenía un candidato a alcalde y otro candidato a alcalde, se enteraban de quién iba a ganar.
Porque en un grupo de WhatsApp estaban todos los dirigentes comunitarios y en el otro puras personas individuales que se creían salvadoras de la comuna. Punto. Y eso marca la diferencia. Creo yo que hay que actualizar el lema. El lema que movilizó a las radios comunitarias durante los 70 y los 80 era dar voz a los que no tienen voz. Yo me lo creí, pero a concho, trabajé por él. Y esto es re interesante, porque uno se hace la pregunta, ¿y quiénes no tienen voz? Ah, los mudos. Tienen lenguaje de señas. ¿Quién no tiene voz? Y llegamos a una respuesta súper simple, nadie. Entonces este lema hay que actualizarlo. Tuvo sentido, fue movilizador, pero hay que actualizarlo. La democratización se entendió durante muchos años como una laguna calma en la cual yo arrojaba una piedra, o sea, una laguna calma en la cual alguien arrojaba una piedra al centro. ¿Y qué ocurría? Se desarrollaban círculos concéntricos que se expandían hasta llegar a las orillas. Entonces, en algún momento, toda la laguna iba a ser afectada por estos círculos concéntricos. Y eso era la democracia. ¿Qué significa? Que al final los que están al extremo de la laguna van a ser iguales a los que estaban en el centro. Todo lo que hoy día llamamos derechos ciudadanos, en algunos días fueron privilegios de unos pocos. ¿Quiénes? Hombres, ojalá rubios, ojalá cristianos, casados, heterosexuales, habría que decir hoy, y dueños con algún capital. Entonces, ellos eran los únicos que tenían el derecho a voto y se empezó a ampliar, se empezó a ampliar. Fíjense que los hombres nos hemos portado, no solo los hombres heterosexuales, etcétera, etcétera, nos hemos portado tan mal con las mujeres que las mujeres nos han hecho creer que las últimas en adquirir derecho a voto en Chile fueron las mujeres. Y eso no es así. Los últimos en derecho a adquirir a voto en Chile fueron los analfabetos, que votaron por primera vez en la parlamentaria del 72. Y después de ello, los chilenos que viven en el extranjero. Saquemos los derechos a los chilenos que viven en el extranjero. ¿Por qué no consideramos a los analfabetos como los últimos? Porque nunca hemos pensado que los analfabetos son una identidad válida que vale la pena reconocer. ¿Ok? Cierro paréntesis. Entonces, esta idea cambió. Y hoy día la idea de democratización ya no es una laguna calma donde anda uno arroja una piedra y se expanden privilegios de uno para transformarse en derechos de todos. Hoy día democratización es como en una laguna calma caen objetos pesados en distintas partes de la laguna. Por lo tanto, hay distintos orígenes de los círculos concéntricos y podemos empezar a convivir, aunque tenemos planes distintos, pero convivir porque compartimos el territorio. Y convivir significa compartir la vida, no la existencia. No es coexistir, es convivir. ¿Cómo podemos aprender a respetarnos en la diversidad? Y ese cambio no va a ocurrir si no tenemos medios comunitarios, porque a los medios nacionales les parece que lo de Puente Alto es una sorpresa. ¿Y por qué? Por un tema muy simple, porque no cachan nada de Puente Alto. Porque para analizar Puente Alto tienen que analizarlo con los mismos criterios de análisis que usan para analizar toda la elección, aunque la de Puente Alto no tiene nada que ver con la elección nacional. Entonces, ¿qué actualización propongo del lema? Contribuir a que las identidades que solo tienen voz privada adquieran voz pública. ¿Por qué hablo de identidades y no de cultura? Porque el concepto de cultura hoy día está complejo. ¿Qué es una identidad? Es un discurso que me hace sentir que yo pertenezco a ese nosotros y que me gusta pertenecer y que quiero pertenecer a él. Es decir, identificación y sentido de pertenencia. Por ejemplo, yo me puedo sentir identificado con mi familia, pero me carga. O sea, cuando se juntan mis tíos, mis primos, etcétera, yo prefiero no ir porque, por Dios, que son pesados. Y con copete, lo peor. ¿Se cacha? Entonces yo me puedo sentir que soy identificado, que yo soy parte de la familia, pero no siento que pertenezco. Acá, hoy día, las identidades y las pertenencias están súper fragmentadas en la sociedad y no sabemos convivir en diversidad porque estamos acostumbrados a esta idea de democratización, de la piedra que cae en el centro y los derechos se expanden por esta laguna calma. Por lo tanto, hay una serie de identidades que solo tenían voz privada
y poco a poco han ido adquiriendo voz pública. Váyanse a los 90 y digan, a ver, ¿quiénes hablaban por el mundo de los gay, del mundo de las lesbianas? Y uno puede llegar al móvil, al Rolando Jiménez, y hoy día tenemos un conductor de televisión que anima el Festival de Viña que es homosexual. Y nadie se hace rollos con el tema. Se cacha como hay identidades que han ido adquiriendo voz pública. No es fácil adquirir voz pública, sobre todo si yo no manejo el castellano culto formal, que se supone que es el castellano que se debe usar para hablar en público. Ahí terminaba. Tengo la sensación que las radios comunitarias cumplen un papel clave en la democratización del país en el que estamos. Porque se trata no de tener una institucionalidad y que los ciudadanos aprendamos a vivir en ella, sino una institucionalidad que respeta las formas ciudadanas de ocupar el territorio. Y si esos ciudadanos no tienen voz pública, nadie los va a considerar, nadie los va a respetar. Y con los formatos que emplean las radios comerciales, van a seguir hablando los mismos de siempre y van a seguir callados los mismos de siempre. No vamos a romper la lógica de emisores privilegiados, receptores pasivos.